a grabar. Ya. Em, entonces, a ver. Bueno, hoy estamos con Sofía acá. La Sofía llegó a este proceso en un momento bastante particular de su vida, ¿verdad? Estaba con mucha ansiedad, con una relación muy intensa con la comida, sosteniendo muchas responsabilidades. Venía atravesando duelos, maternidad y también, bueno, durante el mismo proceso también quedó embarazada. Y me parecía muy valioso poder documentar tu experiencia, no desde un antes y un después superficial, sino desde todo lo que fuiste comprendiendo y transformando en el camino. Así que gracias, Sofis, por estar aquí. Y para partir, te quería pedir si me puedes contar brevemente quién eres, de dónde vienes y en qué momento de tu vida estabas cuando decidiste empezar este proceso. Sí, hola, yo soy Sofía. Bueno, yo soy de Santiago, soy arquitecta de profesión. En la práctica soy emprendedora y directora de una escuela de cerámica. Soy mamá de Amanda Luna, que tiene 3 años y medio, y estoy en mi quinto mes y medio de gestación de mi segundo bebé. Em, la verdad es que estaba en un momento en el que sentía que había tratado muchas cosas en relación como a mi peso, algunas más inteligentes, otras más torpes, eh, y sentía que, la verdad que sentía como un llamado a un cambio profundo, como que tenía la intuición de que había que ahondar en ciertos aspectos como de mi psiquis, de mi espiritualidad, eh, que ya no radican como en aspectos superficiales del día a día, sino que muchas veces como en aquellas memorias que con el tiempo empiezan a pasar un poco desapercibidas. Y bueno, llegué a la María porque me apareció la información en redes sociales y conecté muy rápido con su mensaje. Eh, Me hizo mucho sentido de primera. Eh, eh, y por eso es que terminé haciendo este programa. Buenísimo. Y cuando llegaste y empezamos a trabajar juntas, hablabas mucho de esta sensación de ir acelerada por la vida, de sentir ansiedad y que la comida parecía como una solución rápida. ¿Cómo era tu relación con la comida y con tu cuerpo en ese momento? Eh, Primero de mucha culpa, eh, de alguna forma yo tenía la intuición de que yo me nutría bien, pero aún así sentía mucha culpa. Y tenía que ver, ese es como uno de mis mayores descubrimientos en el programa, tenía que ver con la velocidad con la que yo estaba viviendo en realidad, y la velocidad en muchos planos, no solo como de comer excesivamente rápido, y no siempre porque estaba apurada, sino porque necesitaba saciar algo muy rápido. Eh, y sí, claro, la comida finalmente estaba inmersa en este mundo de velocidad, y mi mayor descubrimiento era que no solo tenía que ver con la comida, sino con la velocidad que yo estaba viviendo mi día, viviendo mis emociones, y finalmente estaba tan rápido que estaba pasando por alto muchas emociones y muchas reflexiones en torno a mi manera de nutrirme, no solo con la comida, sino que con mis relaciones, con lo que estaba viendo, con lo que estaba escuchando. Entonces, esta velocidad exagerada regía mi vida y también regía el momento en el que yo comía. Y esa culpa, de alguna forma, me hacía incluso comer más rápido, me hacía estar estresada. eh, y de alguna forma en el programa descubrí que mi forma de nutrirme a través del alimento eh, no estaba tan equivocada, sino que era como todo el resto, todo el contexto que me llevaba a comer era el que me estaba haciendo daño de alguna forma. Mm. Claro, en el proceso fuiste entendiendo también que tu ansiedad no solo tenía que ver con la comida, sino que era en realidad, claro, una forma de vivir, como de cómo llevabas todas tus responsabilidades, de esta cosa de estar tú siempre un paso o unos 10 pasos adelante. Eh, ¿Qué fue lo más importante en el fondo que descubriste sobre ti misma en este sentido? Eh,
lo más importante que descubrí sobre mí misma es que, puede sonar sencillo, pero no lo es que realmente estaba todo bien, de que estaba viviendo con muchos fantasmas y arrancar de esos fantasmas me hacía todo el rato como acelerar la velocidad eh, por miedos, por algunos como miedos infundados, y eso me hace como estar a la defensiva y como estar rápido, y el miedo de quedarme atrás me hace estar todo el tiempo 10 pasos más adelante. Eh, entonces como el gran descubrimiento es como que aquí donde estoy ahora y cómo están las cosas y vivirlas de la forma en la que se están presentando está bien. Y que no siempre tengo que estar 10 pasos más adelante por miedo a quedarme un paso más atrás. Mm. Eh, y como eh, rendirse como al momento presente y abandonar ese miedo y las ganas de estar todo el rato acelerada, me hicieron darme cuenta que el momento presente es lo que sí quiero vivir y está bien y estoy bien y me hace feliz. Mm. ¿Cambió tu forma de relacionarte con la comida y contigo misma a lo largo del proceso? Sí, absolutamente. O sea, por supuesto todavía es un trabajo y hay muchas tareas, eh, pero me deshice prácticamente de la culpa. Eh, y eso me hace muy feliz e incluso me hace tomar mejores decisiones. De alguna forma, como esa ansiedad por el dulce se ha ido esfumando radicalmente. Y ya cuando sí escojo comer algo dulce, que sé que no es lo más sano, sé que está bien también, porque sé también en qué momento me hace mejor hacerlo. eh, y como la frecuencia disminuyó muchísimo, también la culpa, por supuesto, disminuyó un montón. Eh, y sí, siento que como con menos ansiedad, como más lento, como disfrutando más, como con la certeza de que lo que estoy comiendo me está nutriendo y eso cambia mucho las cosas, la verdad. Mm, mm. Total, o sea, siento que ahora ya puedes elegir con libertad, en el fondo es un momento placentero, ya se volvió un momento natural. Em, ¿Cómo ha sido ese aprendizaje para ti? ¿Qué impacto ha tenido a nivel de tu energía o de tu descanso en tu embarazo? O sea, yo sé que igual los primeros tiempos de tu embarazo así, vivimos un carrusel de emociones, un carrusel como hormonal que fuimos atravesando también, que en el fondo te enfrentaste a muchos, como que a muchas cosas pasaron en muy poco tiempo, ¿verdad? Pero hoy así Sí. como el raya para la suma, ¿cómo ves que se ha sentido tu aprendizaje y qué impacto ha tenido este en tu energía o en tu descanso? Lo de no dormir como te pasaba antes del embarazo. Em, sí. Em, bueno, como dice la María, apenas inicié el programa empezaron a pasar muchas cosas, como se movieron muchas cosas, desde cosas muy buenas como estar embarazada, como algunos lutos. Todo eso fue como ayudándonos para tener más información todavía de la realidad que estaba como viviendo. Y sí estaba con un estrés muy alto. Y mi relación con la comida era gran parte también de ese estrés. Eh, la verdad que sentir que la comida ahora es mi aliado es eh, algo que siempre me hace bien, eh, porque me siento más estructurada, más ordenada, con más conocimientos para nutrirme. eh, Han hecho que de a poco ese estrés se vaya soltando. Como que ya el comer ya no es un momento de estrés, sino que es un momento de descanso prácticamente. Eh, y me ayuda a sentirme más relajada. Eh, Entendí profundamente en qué momentos comer ciertas comidas y en cuáles no. Por ejemplo, antes yo estaba comiendo y tendía a soltar el estrés en la noche. Y era el momento cuando se dormía mi hija, el momento que yo sentía que tenía como que abrazarme, apapacharme y, por supuesto, meterme comida. Y ahora lo entiendo totalmente diferente. Eh, entonces, por ejemplo, ordenar mis comidas en la noche
yo me di cuenta que me ha ayudado a descansar mucho mejor. Me despierto con un hambre deliciosa que disfruto el desayuno mucho más que antes. Por supuesto, la culpa ya no está en el momento en el que menos está. Entonces siento que mi energía ha cambiado desde como lo más básico, que es dormir mejor, y me ha afectado también en que como ya no veo ese estrés o ya no veo la comida como un enemigo, de alguna forma igual se me ha mejorado mucho el ánimo durante el día. Me alegro como porque llega el momento de comer, sentir hambre, incluso disfruto como ese momento de sentir hambre, como qué rico, qué me voy a comer. Y antes era como un momento como estresante, sentía que lo sobrepensaba, eh, y que finalmente me jugaba en contra. Mm. Buenísimo, qué lindo, sí, qué lindo proceso. Em, Si hoy tuvieses al otro lado, por ejemplo, una mujer que vive con ansiedad, que siente que no puede bajarse del carro, que usa la comida como para calmarse o sostenerse, desde tu experiencia, eh, ¿qué le dirías tú, en el fondo? Si ella tuviese que, en el fondo, estar en este borderline de que toma una decisión como de hacerse cargo y hacer un programa como este, o quedarse como está porque está normalizado. Eh, que todas las reflexiones que una tiene que hacer al respecto, o por ejemplo las que uno hace en este programa, todas valen la pena y todas, al menos a mí, todas me reconstruyeron de alguna forma, y me ayudaron a escoger cómo sí quiero vivir mi vida. Eh, y que muchas veces cuando uno está sola como tratando el tema y que a veces uno no lo expresa mucho por vergüenza, o porque ya se siente como enviciada en el mismo diálogo, es demasiado importante tener esas reflexiones con un tercero, sobre todo con expertos y personas que manejan mucho el tema porque uno se encuentra con verdades buenas y malas que uno no se espera. Y eso es lo que finalmente de alguna forma te transforma y te hace ver tu escenario cotidiano de una manera muy distinta. eh, Espanta los fantasmas que uno cree que son reales y te das cuenta que en realidad no, que en mi caso muchas cosas pensé que están mal, pero en verdad estaban bien. Eso, que vale mucho la pena pedir ayuda, que vale mucho la pena tomar decisiones distintas a las que uno venía tomando, ¿cierto? Como toda la vida haciendo dietas, toda la vida como limitando el alimento o pensando en limitar el alimento. Y en mi caso esta vez decidí como hacer algo distinto, que era como abrirme a lo que estaba sintiendo, a lo que estaba pasando, y hacer algo que no había hecho antes. Y siento que eso fue muy transformador, y sí siento como un cambio integral. Entonces, recomiendo mucho sea a través del medio que la persona escoja, pero abrir ese canal como de reflexión y de conversación con respecto a lo que uno está viviendo, porque son muchas personas y a veces uno se siente un poco sola, pero en realidad es más común de lo que uno piensa. Mm, es más común de lo que uno piensa y en realidad eh, es tan lindo compartir y darse cuenta de que también esta relación con la comida está relacionado tanto con todos otros aspectos de nuestra vida y que en realidad la comida Con no es todos. culpable en el fondo, ¿no? No, no. Siento que la relación con la comida es como un síntoma de muchas cosas. Mm, Y por eso hay que escarbar en ámbitos que a veces uno no se imagina. Eh, y para eso en realidad uno necesita ayuda, necesita alguien que te lo haga ver, te lo haga sentir, mm. que funcione de espejo también. Claro, es un espejo en realidad de cómo están otras áreas de tu vida. El síntoma sería la ansiedad o sería como un sobrepeso o un tema corporal, ¿no? Pero sí, es tan lindo todo lo que me encantó haberte conocido, de haberte conocido más a profundidad. Muchas gracias por abrirme tu vida en el fondo y, y tu intimidad. Porque claro, aquí uno habla del resumen, del resumen, del resumen, del resumen. Sí, sí, definitivamente. Pero Pero no, la profundidad a la que uno llega en el programa es tremenda.
Y creo que ahí está el cambio que uno siente después, po. Sí. Sí, así que no, y yo me siento muy honrada y privilegiada de que te hayas abierto a mí, que me hayas contado, que hayamos avanzado, que, pucha, muchas gracias también por las ganas, ¿no? Porque hiciste también todo lo que había que hacer, hiciste tus tareas, te presentaste a las reuniones, en el fondo, y reflexionaste y observaste. Y cambió tu perspectiva, cambió tu punto de mirada, porque en el fondo te abriste a hacerlo también. O sea, este juego se juega de a dos. Entonces, o sea, yo te planteé un escenario y tú en realidad usaste el escenario a tu favor y eso fue increíble. Sí, y lo loco es que, eh, claro, como el ánimo superficial de muchas mujeres siempre es como bajar de peso. Y yo apenas inicié el programa, inicié un proceso de gestación en el que uno suele como subir de peso. Eh, y siento que ese como, no obstáculo, pero como esa realidad, siento que me hizo incluso como cuestionarme más a profundidad eh, qué era lo que yo quería realmente o qué era lo que yo necesitaba realmente, que era cambiar mi relación con la comida. Eh, y entiendo después de haber hecho el programa que esa es la base para ver los cambios que uno quiere o no quiere sentir con su cuerpo, pero al final siento que es una base muy sólida para hacer el cambio que uno quiere hacer. Mm, Claro, después de eso, cuando ya tengo una relación con la comida sana, podemos hablar de experimentar con, ¿no? No sé, eh, una dieta específica o cualquier cosa, en el fondo como experimento ya ahora viene, ¿no? No como, Sí, eh, sino como de aprender nuevas cosas, de entender mejor cómo funciona nuestro cuerpo, tu cuerpo en particular. Pero para eso, claro, hay que tener una base sólida. sí, sí, exacto, para que todas esas experimentaciones tampoco sean dañinas también. Claro, esa es dañina, exacto. Ujú. Así que claro, este es como el principio de un nuevo camino. En el fondo, lo que logramos es posicionarte en el mejor lugar, en la mejor mentalidad, como para que tú puedas seguir tu camino, puedas seguir cumpliendo tus objetivos. Y claro, pues esto es una práctica en realidad que es de aquí para siempre, porque siempre vamos a estar en relación con la comida, así que hay que saber estar con ella. Sí, sí, cuando uno se siente estando de forma sana, veis todo bien para futuro y veis todo posible con respecto a la alimentación, en realidad. Como que se torna algo sin sufrimiento, sin culpa, manejable. Sí. Así que muchas gracias, Mariana. A ti también, María. Ya. Ujú. Me alegra mucho haber sido parte de este proceso y ver cómo estás hoy. Y estoy segura que también tus palabras van a inspirar a muchas otras mujeres a empezar también sus propios caminos, ¿verdad? Eh, Así que gracias, Sofi. Gracias, María. Muchas gracias a ti. Espero tu programa llegue a muchas mujeres más también. Gracias.